El discurso del presidente López Obrador me hace recordar mis años de primaria, aquellos años en los que los libros de texto nos enseñaban la conquista y luego se daba mágicamente un salto de 300 años hasta la independencia. Hay algo más que me provoca un déjà vu que espero poder recordar. Sigamos con el tema. Parece que para él solo existen dos puntos. Uno, el inicio de la epidemia de COVID-19 y dos, la recuperación económica posterior a la epidemia. ¿Y dónde quedan para el presidente los meses de crisis sanitaria y económica? El subsecretario López-Gatell ha dicho que la epidemia podrá durar en México hasta agosto o septiembre. El confinamiento que ha comenzado podrá terminar quizá en 2 o 3 meses, siempre y cuando se cumpla con esta restricción de movilidad. Me preocupa que el presidente no preste atención a este periodo intermedio porque ahí es donde él es el responsable de todos nosotros, de la salud, de la economía y de la paz social del país. La pandemia no es culpa de nadie, pero cada presidente es responsable del cuidado de sus ciudadanos y sin duda serán juzgados políticamente por el manejo que hagan de esta enorme crisis mundial. Sin embargo, López Obrador llama a este periodo que nos dejará tanto dolor una crisis transitoria. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria. E incluso llega al extremo de asegurar que esta pandemia nos viene como anillo al dedo. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. No he oído a ninguna persona de ningún país que diga que esto le viene bien. Este comentario es una crueldad absoluta y solo muestra su insensibilidad y que pasará sobre todo, incluso sobre la vida de la gente con tal de lograr lo que él llama la cuarta transformación. ¿Viene como anillo al dedo? ¿Qué viene como anillo al dedo? ¿Cuál de estas cosas considera él algo bueno? ¿La muerte de miles de mexicanos? ¿La quiebra del sistema económico? ¿El dolor y el sufrimiento? ¿Cuál de estas cosas le vienen como anillo al dedo? Así describía el presidente el sistema público de salud apenas hace 4 meses. Que se habló mucho de la mala calidad de la educación y se omitió durante mucho tiempo lo de la situación de la salud pública. Y al final está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Si un maestro no llega a dar clase, puede ser sustituido por otro, o los niños se regresan a la casa. Sin embargo, si llega un infartado a un hospital rural y no hay la medicina para que alcance a llegar a una clínica donde puedan intervenirlo, se muere. Estamos hablando de traslados de 5 horas, de 10 horas, pero también sucede que no hay ambulancia o está descompuesta la ambulancia, está en el taller. Tenemos que mejorar el sistema de salud con atención especial a los que no cuentan con seguridad social, la población más abandonada, más pobre. Y son, lo hemos dicho también en otras ocasiones, 4 tareas fundamentales
La primera, pues, es que haya la infraestructura, porque son muchos los centros de salud, los hospitales no terminados. Hay equipos de rayos X que están para el museo. Lo segundo, resolver la falta de médicos, de enfermeras. No hay. Lo tercero es que no falten los medicamentos, que eso también es un problema, la falta de las medicinas. El punto 4 es la basificación de los trabajadores de la salud, porque hay trabajadores que llevan años contratados por honorarios. Ese es otro compromiso. Tiene que haber resultados. Ahora sí que me canso ganso. Y tenemos recursos. Un presupuesto adicional de 40,000 millones de pesos para este programa. Entonces, sí hay recursos suficientes para que se tengan buenos resultados en el corto, mediano plazo. Les diría que es como el garantizar la paz y la tranquilidad. En el caso de la educación, vamos bien. La economía, bien. El bienestar social, bien. Combate a la corrupción, muy bien. Finanzas públicas sanas. Política exterior reconocida por todos. Vamos avanzando, pero estos son de los temas que tenemos pendientes. A mí me gustaría que en un año nos volvamos a reunir antes del día 1 de diciembre del año próximo y escuchar aquí ya un informe de que ya está funcionando el sistema de salud. ¿Qué parte de esto hace que le venga como anillo al dedo a México que tengamos una pandemia? Esto quiere decir que a 4 meses de su descripción del sistema público de salud, las cosas no están listas, que México no tiene la capacidad de afrontar esta crisis. ¿Será que a esto se refiere cuando dice que la epidemia nos viene como anillo al dedo? Ningún país ha tenido la capacidad de no haber sobrepasado su sistema sanitario. Sistemas sanitarios fuertes. O quizá nos venga bien, porque el presidente, en su mundo paralelo, diga que no habrá apoyos fiscales ni a particulares ni a empresas, que el precio del crudo mexicano se haya desplomado, que el peso se deprecie más. Él pretende que los empresarios paguen el total de los salarios a los empleados y pone a Carlos Slim como ejemplo. A Carlos Slim, que es el millonario número 16 del mundo, con un capital de 47.5 billones de dólares. ¿Por qué no pedir un préstamo de emergencia como están haciendo todos los países para poder mantener vivas a las empresas y a los ciudadanos mientras pasa la contingencia sanitaria, para que, cuando esto suceda, podamos entonces sí comenzar a reconstruir igual que hará el resto de países del mundo? Es prioritario que las empresas se mantengan vivas para que la gente pueda tener empleo cuando todo esto pase. López Obrador se niega a parar temporalmente la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y de la refinería de Dos Bocas para destinar esos recursos a la salud de la población. Todos los demás países están centrando sus recursos en cuidar a su gente. López Obrador dice que él no hará lo mismo que el resto de países del mundo que se están endeudando para paliar la situación. ¿Será porque a los demás mandatarios del mundo no les parece que esto les venga como anillo al dedo y están conscientes de que son los responsables de mantener viva en todos los sentidos a la gente
mientras dure la terrible crisis de salud y ya después pensarán en todo lo que harán para reactivar la economía? Porque sí, llegará el momento en el que puedan todos los países hacer un balance de la situación en que los dejará esta terrible tragedia mundial y ahí sí, partiendo del esfuerzo de todos, reconstruir nuestras vidas. Los demás países claro que se están endeudando, pero ¿no vale más la vida de los ciudadanos? ¿No vale más mantener vivas a las empresas y a los empleados mientras estamos en esta pausa económica y social en la que la epidemia ha puesto a todo el mundo? Pareciera ser más un tema de soberbia que de nacionalismo. López Obrador ya nos dejó muy claro que no habrá apoyos fiscales, no pedirá préstamos y sí seguirá destinando recursos de la nación a la construcción del aeropuerto y la refinería. Es el primer presidente avestruz que veo. Este mete la cabeza en la tierra para no ver la gravedad de la situación mundial y local y cree que con eso, como cierra los ojos, no existe. Ojalá que el presidente se diera cuenta de que ni él ni su cuarta transformación son lo más importante ahora. Lo importante son los 130 millones de mexicanos a los que tiene la obligación de cuidar. Tiene la obligación de que no muera nadie por falta de atención médica. Y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de mantener vivo al país, mientras todos estamos confinados cumpliendo con nuestra parte. Lo único que se le exige es que cumpla con su obligación como presidente del país. Quizás sería oportuno que pensara en que si se desarticula el tejido empresarial y la gente se queda sin empleo porque las empresas quiebren, porque él no quiere apoyarlas, entonces tendrá que hacerse cargo de mucha más gente o simplemente mandar a la cada vez más reducida clase media-baja a la pobreza. ¿Será que es por esto que la terrible crisis sanitaria le viene como anillo al dedo? Y todo esto, queridos amigos, fue lo que me hizo recordar mis años de primaria, en la que se saltaban en la clase de historia los 300 años de colonia para ir directo de la conquista a la independencia. Así el presidente está saltando del inicio de la epidemia a la reconstrucción de la base económica del país. Pero en este caso, en ese intermedio, no se formará un país. En este caso, en ese intermedio, la irresponsabilidad de este gobierno y de este presidente lo desarticulará. Y ahora, al final de este video, ya sé por qué tenía esa sensación de déjà vu del principio. Al recordar mi infancia en los libros de texto, todo esto me hizo volver a esa etapa de mi infancia viviendo en el México con el PRI de finales de los años 60.